Video sobre validez y confiabilidad a desarrollar por el Jussi Realta y mi persona, Ana Cox. En primer lugar, hablaremos sobre en qué consiste la medición. Medir es determinar una cantidad comparándola con otra. También podemos decir que es un conjunto de reglas para asignar números a objetos para representar cantidades de atributos. Actualmente se concibe la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con lo que son indicadores empíricos. Y aquí entra a jugar un papel importante lo que son los instrumentos de medición, que son los recursos que se utilizan para registrar la información que se quiere obtener. Ellos deben cumplir dos condiciones muy importantes, que son la confiabilidad y la validez. La unidad de medida debe cumplir también ciertos requisitos, como son, debe ser universal, es decir, aplicable en cualquier país, de fácil reproducción y debe tener inalterabilidad, es decir, no debe ser modificada ni con el tiempo ni con el sujeto que lleva a cabo la medición. Cabe destacar que es muy difícil en la práctica o casi imposible tener mediciones perfectas. Generalmente se tiene un grado de error y eso es lo que hay que tratar de disminuir. Una de las condiciones importantes de los instrumentos de medición es lo que se llama variable, que es la capacidad de un instrumento de medición de cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, la validez en términos generales se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Aparentemente resulta algo sencillo la validez, pero la validez es una cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. Por ejemplo, un instrumento que se utilice para medir la inteligencia es válido si mide la inteligencia y no la memoria. Igualmente, una prueba de conocimiento sobre historia debe medir esto y no conocimiento de literatura histórica. En cuanto a la validez, tenemos tres tipos de validez. Validez de contenido, de criterio y la validez relacionada con el constructo. Cuando vamos a la validez de contenido, es aquella que descansa generalmente en el juicio de expertos. También se denomina validez lógica o de muestreo. Se basa en el análisis del contenido del factor que se propone evaluar. El instrumento debe ser representativo para medir los diversos aspectos de ese contenido. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo ejercicios de suma y excluye ejercicios de resta, multiplicación o división. Un instrumento de medición debe contener representados a todos los ítems del dominio de contenido en las variables. Luego tenemos lo que es la validez de criterio, que también se le llama empírica. Es la validez de la medición que se compara con algún otro criterio, un criterio externo. Este es un criterio estándar con el que se juzga la validez del instrumento y generalmente permite correlacionar la prueba con una segunda medición. La segunda prueba es o representa el criterio de contrastación de los resultados con las acciones iniciales. Por ejemplo, una prueba para ver el éxito que un estudiante alcanzará en sus estudios. Por otra parte, tenemos lo que es los tipos de validez de criterio. Tenemos una validez que es predictiva, que es cuando la utilizamos para el instrumento para predecir eventos futuros, y una prueba o validez concurrente, que es cuando se correlaciona la medición nueva con un criterio adoptado en un mismo momento. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un cuestionario para detectar las preferencias del electorado por los distintos partidos contendientes, puede validarse aplicándose 3 o 4 días antes de la elección y posteriormente compararlo con los resultados obtenidos finalmente en la elección. Por otra parte, tenemos lo que es la validez de constructo, que tal vez de las tres es una de las de mayor importancia si lo vemos desde la perspectiva científica, y se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que concientan al concepto por lo que nosotros llamamos entonces constructo y que están siendo medidos.
se ocupa generalmente de medir el grado en que una prueba mide un rasgo o una construcción particular, sirve para evaluar características, habilidades. Esta validez de constructo generalmente tiene tres etapas o fases. La primera, que es cuando se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base de lo que es el marco teórico. Luego, cuando se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Y la última es cuando se interpreta esa evidencia obtenida empírica de acuerdo a qué tanto califica la validez del constructo de una medición en particular. Este proceso de validación de un constructo está vinculado, sin duda, con lo que es la teoría. Luego tenemos que entre mayor evidencia de validez de contexto, de criterio y de constructo tengo un instrumento de medición, este se va a acercar mucho más a representar la variable o variables que pretende medir. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ejemplo, un aparato puede ser consistente en los resultados que produce, pero no medir lo que pretende. Por ello es sumamente importante tomar en cuenta los criterios de validez y confiabilidad a la hora de evaluar. Los dejo con mi compañera Elisa. En este procedimiento donde un mismo instrumento de medición es aplicado 2 veces a un mismo grupo de personas después de un periodo de tiempo, si la correlación entre los dos resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Se trata de una especie de diseño panel donde luego el periodo de tiempo entre las mediciones es un factor a considerar. Si el periodo es largo y la variable insusceptible de cambios, ellos pueden confundir la interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido por este procedimiento, y si el periodo es corto, las personas pueden recordar cómo contestaron en la primera aplicación del instrumento para aparecer como más consistente de lo que es en realidad. Como segunda forma tenemos la forma paralela o forma alternativa. En este procedimiento no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes de este. Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras características. Las versiones generalmente 2 son administradas a un grupo de personas dentro de un periodo de tiempo relativamente cortas. El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es específicamente positiva. Los patrones de resultados deben variar poco entre las aplicaciones. Como tercero tenemos split half o métodos mitades partidas. Este método de mediciones requiere solo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total del ítem es dividido en 2 mitades y las puntuaciones o resultados de ambos son compartidos si el instrumento es confiable. Las puntuaciones de ambas mitades deben estar fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad tenderá a tener también una baja puntuación en la otra. Coeficiente de alfa de Kullback. El coeficiente de alfa es un indicador de la fiabilidad de un test basado en su grado de consistencia interna. Indica el grado de ítem de un test. Este coeficiente, desarrollado por Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de medición, produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 2 mitades a los ítems del instrumento de medición, sino simplemente se aplicará la medición y se calculará el coeficiente. Este método no es un método estadístico al uso porque no viene acompañado de ningún
valor que permita rechazar la hipótesis de confiabilidad. Y coeficiente KR20 se trata de dos fórmulas aplicables a métodos, casos particulares de alfa. Se aplica en el caso en que los ítems del test sean discotónicos. Y fue desarrollado por un coeficiente para estimar la confiabilidad de una medición. Su interpretación es la misma que la coeficiente alfa.